El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Caracas Radio, lo mejor este jueves 18 de enero del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En la dirección técnica, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de YouTube y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Iniciaríamos conversación sobre esta noticia que publican en Suiza y de la cual se hacía eco la agencia de noticias Bloomberg, que nos habla de 10.000 millones de dólares, se dice pronto, 10.000 millones de dólares que fueron localizados por la justicia suiza, por fiscales suizos en ese país, en fondos relacionados con la posible malversación de dinero de Venezuela. Esta es una información que publicaba el periódico Le Matin Dimanche, periódico suizo. Desde 2019, recuerda esta publicación, hay una averiguación abierta, o sea, acaba de ocurrir, digamos, los fondos aparentemente todavía están allí, estamos en 2020. Y bueno, son conscientes de que estas personas vinculadas al gobierno de Venezuela tienen cientos de cuentas en alrededor de 30 bancos en Suiza. Nadie da explicación, o como es natural, sobre estos temas. Claro, todo tiene sentido cuando leemos la información que publica el diario El País de España en un reportaje conjunto entre este medio de comunicación y el portal armando.info, en el cual se da cuenta de la relación o la red que han formado en el régimen venezolano con distintos países para tratar de evadir las sanciones a los Estados Unidos con la venta de petróleo al margen de la ley, de forma irregular. Y luego de estas noticias comprendemos por qué la apertura de una venta de carros Ferrari en plena capital venezolana. En una situación, por cierto, que no tiene nada que ver con lo que sufren los venezolanos a diario. El dólar paralelo sigue disparado, el salario mínimo sigue por el orden de $1 o menos. Lo que ganan los maestros, como quedó evidenciado la semana pasada, es en promedio $4 mensuales, una situación de absoluta desigualdad que existe en nuestro país. Nada que ver con las banderas que en su momento enarbolaron los que hoy defienden la supuesta revolución. Nos acompaña Sari Levy, ella es profesora. Le agradezco recibir nuestra llamada, nuestra comunicación tan temprano. Es individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Le agradezco compartir con nosotros. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Y bueno, ante todo, te deseo lo mejor en este 2021, así como a tu equipo, y un saludo y caluroso a toda la audiencia que te sigue a estas horas de la mañana. Gracias, profesora. Lo mismo para usted, a pesar de las dificultades que atraviesa nuestro país. Yo iniciaría conversación a partir de este tema que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis y la situación económica. No quiero dejar pasar estos datos, estas informaciones que nos golpean y mucho, que tiene que ver con la colocación de millonarios recursos en el exterior que podrían servir para hacer frente a la crisis que atraviesa nuestro país, sobre todo en medio de la pandemia de coronavirus. El impacto que ha tenido la corrupción o el manejo irregular de recursos para entender lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Profesora, la escuchamos. Bueno, mira, María Alejandra, esto es algo que hemos conversado a lo
por el contraste, la desigualdad, y eso nos preocupa profundamente, sobre todo cuando sabemos que ha habido un pronunciado y continuado deterioro de la calidad de vida del venezolano. Paralelamente, el análisis de los indicadores institucionales lleva tiempo hablándonos de flagelos tan perniciosos como los de la corrupción. Y cuando tú empiezas con... Sí, me parece que se perdió la comunicación con la profesora Sari Levy. Vamos a tratar de restablecer el contacto. Nos dicen también que hay problemas con la conexión a Internet. Como siempre les comento a aquellos que nos escuchan, por la vía que ustedes puedan, si tienen problemas de comunicación o para Parece que me quedé hablando sola. Por cualquiera de las vías e intenten con las demás. Recuerden, transmitimos por internet, rcr750.com, por nuestro canal de YouTube, también por Periscope y por TuneIn. Me dicen que tenemos otra vez a la profesora Sari Levy. Bueno, hoy amanecimos con problemas de comunicación, pero recuperamos la comunicación con la profesora. Y usted decía, profesora, antes de que se cayera la comunicación, estamos hablando vía Skype con la profesora Sari Levy, que de esto hemos hablado en varias oportunidades y se refería justamente al manejo, entiendo, irregular de los recursos que en buena medida explican la situación que atraviesa hoy día nuestro país. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, pues sí, eso, lamento la caída de la conexión. Te decía que efectivamente nuestro país se ha convertido en fuente de noticias muy dispares y contrastantes. Por un lado, hablamos de un profundo deterioro de la calidad de vida, altísimos niveles de pobreza, caída de la producción, una inflación terrible. Y por otro lado, hablamos simultáneamente de un deterioro de indicadores de institucionalidad, donde la corrupción, la falta de transparencia, la opacidad en el manejo de la cosa pública ha sido otro de los elementos que nos ha, digamos, preocupado insistentemente. Y bueno, la noticia de la que tú conversabas es una muestra de que esta situación de la que tanto, digamos, se hablaba, empieza o ya lleva teniendo resultados desde un punto de vista de la justicia. Como tú decías, es más fácil, o mejor dicho, el proceso de las sanciones para tratar de favorecer una transición democrática en el país ha hecho que el manejo de fondos se canalice por esquemas particulares y entonces la justicia con atención los revisa. Y bueno, emergen situaciones como la que señalas y ahora la justicia tiene que proceder simple y llanamente. Estos son esquemas de legitimación que se realizan a nivel global y bueno, como venezolanos lo que debemos insistir es que se cumplan todos los pasos de la justicia, se evalúe quiénes verdaderamente son los responsables y bueno, que esos fondos, si mal habidos y si son del erario público venezolano, pues en algún momento puedan retornar para atender las ingentes necesidades que hay en el país. Y por otro lado mencionabas... Y perdón que le interrumpa, ¿qué podríamos hacer? Porque cuando leamos la noticia, francamente no damos crédito. Claro, ya conocimos de un caso emblemático, el de un ex tesorero de la Nación, Alejandro Andrade, que reconoció haber recibido solo en sobornos $1.000 millones por allí. Bueno, uno se hacía la idea, digamos, el
manejo irregular de los recursos del Estado, pero ¿qué podríamos hacer hoy día, como están las cosas en nuestro país, donde no hay gasolina, no sirven los servicios, los salarios han desaparecido, al igual que el Bolívar, con 10.000 millones de dólares para hacer frente a la crisis que atraviesa Venezuela, que se ha agudizado además producto de la pandemia? ¿Qué puede decirnos? ¿Qué te puedo decir? Mira, como ciudadano es muy difícil el actuar que tú puedes hacer para atender estas realidades. Para eso hay expertos en la materia que hacen seguimiento a esto y, como te decía, lo que tenemos que esperar es que la justicia funcione. Ahora, lo que sí es que como ciudadanos tenemos que ser siempre, no ahora, siempre vigilantes a acciones inapropiadas en el manejo de la cosa pública, lo que llamamos la corrupción, para ponerlo en términos coloquiales. Ahora, ¿por qué se favorece la corrupción? Cuando tú tienes esquemas que son altamente engorrosos, con muchos controles, excesivos, difíciles de realizar, pues tú mismo, ello hace que la gente busque una alternativa para funcionar. Y ahí emerge, ahí está la semilla, entre otras cosas, de la corrupción. Si además estás hablando de un régimen que ha sido catalogado internacionalmente como forajido, pues entonces es natural que tú te plantees, mira, de seguro pueden haber muchos más casos de esta índole, sobre todo cuando tomamos en cuenta los ingresos que recibió Venezuela entre el 2004 y el 2014, cuando el país vivía un boom gracias al alza en el precio de los commodities y en este caso de nuestro principal exportable, el petróleo. Entonces, ahora viene una fase donde estas investigaciones esperamos que den sus buenos resultados a nivel internacional, pero como ciudadanos siempre tenemos que estar vigilantes, siempre vigilantes en el manejo de la cosa pública, en la rendición de cuentas, etc. Y cuando observamos mecanismos que lo impiden, ahí es donde tenemos desde el primer momento que atacar, no esperar a que la problemática crezca y durante todo el proceso reducirle, digamos, la atención que deberíamos prestar. Ahora, hoy en día, dentro de nuestros límites nacionales, a lo que deberíamos estar abocados es justamente en insistir a que se eliminen esas dificultades, controles y esquemas que impiden la producción, porque justamente esa producción dentro del territorio es la que nos va a poder permitir sacar de la pobreza a ese 80% de la población, que es nuestro problema de fondo. Lamentablemente, no observamos desde quienes controlan el Ejecutivo Nacional interés en irse por esa vía. En el mejor de los casos, se han observado algunas intenciones de flexibilización comercial o transaccional, pero no se atienden a las necesidades estructurales y a las revisiones institucionales necesarias para que la inversión productiva se realice en el país. Y con esto me estoy refiriendo a la necesidad de un Estado de Derecho, el respeto a la ley, el rescate de los derechos de propiedad, para mencionarte solamente tres. Entonces, son esos elementos de fondo estructurales los que realmente debería estar la nación abocada a transformar, corregir e impulsar una estructura institucional y de políticas favorecedoras de la producción. Profesora, tenemos que hacer una brevísima pausa para ir a publicidad. Yo le ruego que permanezca unos minutos más, porque leíamos una declaración de usted la semana pasada, en la cual se refería, y me corregirá si me equivoco, al tema de la posible reconversión monetaria este año 2021 en nuestro país, la nueva reconversión monetaria. Hay que recordar que ya esta administración y la del expresidente Chávez le quitaron 8 ceros a nuestra moneda y la inflación no para, la hiperinflación, mejor dicho.
Usted decía, según lo destacó el diario el Nacional, que en su opinión el equipo económico de Nicolás Maduro tendría que considerar la eliminación de 6 ceros al bolívar, a nuestra moneda. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Nos acompaña la profesora Sari Levy, quien está al frente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Y yo le preguntaba, profesora, porque leímos una declaración que publicaba el portal del Nacional, en la cual usted advertía que, en su opinión, el equipo económico de Nicolás Maduro tendría que evaluar o considerar una nueva reconversión monetaria y eliminar al menos 6 ceros al bolívar. ¿Qué puede decirnos? Mira, María Alejandra, lo que comenté en una entrevista que me hicieron del diario La Prensa del Estado Lara fue que justamente hemos llegado nuevamente a través de este proceso de hiperinflación a dejar obsoleto el cono monetario que derivó de la última reconversión. Si ya $1 está por alrededor del 1,5 millones de bolívares, pues te imaginarás que cualquier cosa, cuando uno va a comprar, uno está hablando de 10 millones, 50, 100 millones, una transacción. Entonces, en los sistemas ya estamos hablando de una cantidad de guarismos muy elevado que impide el funcionamiento adecuado de cualquiera de ellos. Entonces, en estos casos, lo lógico es hacer una reconversión, porque los sistemas simplemente no funcionan. Además, es sumamente engorroso estar hablando de miles de millones cuando en realidad estamos hablando de cantidades que refieren un nivel muy bajo. Entonces, efectivamente, todo apunta desde un punto de vista ya, llamémosle práctico, que debería realizarse alguna reconversión, y comentaba yo efectivamente que quitando 6 ceros, pues estaríamos permitiendo a los sistemas funcionar ágilmente. Claro, también lo pueden hacer otra vez por 5, pero son números de ese calibre. Estamos hablando de quitar 5 o 6 ceros para funcionar adecuadamente. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, que no hemos controlado los problemas de fondo que tiene la economía.
y que por lo tanto, simple y llanamente, nos comemos esas reconversiones, es decir, las dejamos obsoletas, las anulamos. Lo ideal es que un país realice una reconversión monetaria después que ha controlado el flagelo inflacionario. Pero llega un momento que tú no puedes trabajar con los sistemas con esta cantidad de números, entonces lo tienes que hacer aunque no hayas controlado el problema de fondo. Entonces, esa es la realidad en la cual estamos sumidos. Ahora, ¿qué hay que hacer para controlar ese problema de fondo? Y ahí volvemos otra vez al punto inicial. Tenemos que establecer ciertas políticas de estabilidad o que propendan a la estabilidad macroeconómica. Tenemos que tener un respeto por el Estado jurídico, que es lo que promueve la inversión. Tenemos que favorecer la producción dentro de nuestro territorio y así sucesivamente podremos salir del foso en el que andamos. Lamentablemente no se avisora esto en el corto plazo. Ahora le pregunto, profesora, porque con relación, por ejemplo, al tipo de cambio, comentábamos con otros analistas hace algunos días, bueno, que no para de subir. Hay algunas agencias que pues pronostican que incluso el dólar podría llegar a 12 millones de bolívares si no cambian las cosas a finales de 2021. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, seguimos insistiendo en el mismo punto. La debilidad de nuestro signo monetario es producto de esa situación venezolana. La moneda adquiere fortaleza respaldando su economía y justamente esa es la que está debilitada. Entonces no vemos acciones específicamente en ese sentido y no lo vemos porque hay trabas ideológicas que impiden la aceptación de los mecanismos de mercado abiertos y productivos que se exigen. Lo único que observamos son algunas mejoras, llamémosle hasta cosméticas, pero llamémosle transaccionales, es decir, facilitar las transacciones, permitir transacciones en divisas internamente y hacer compensación intrabancaria dentro de nuestro país. Entonces, ¿que eso está mal? No, por supuesto, eso está bien, eso facilita la dinámica, pero eso no corrige los problemas estructurales de fondo. Claro, porque entre otras cosas, profesora, y volviendo al punto de esta polémica que se generó, que se ha desatado en redes sociales en nuestro país por la apertura de un concesionario de Ferrari en el área metropolitana de Caracas, bueno, muy pocas personas con un salario de $4 mensuales, como los docentes de nuestro país, pueden ni siquiera pensar en adquirir un vehículo de esa naturaleza. Entonces, se da en Venezuela una desigualdad que no habíamos visto en mucho tiempo, o yo le diría que nunca. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? La escuchamos. Bueno, eso era lo que comentábamos al principio cuando yo te decía que en Venezuela no solamente se ha profundizado la desigualdad, sino que además las noticias asociadas a nuestro país son como polares, contrastantes totalmente. Por un lado, hablas de una organización político-territorial, el llamado Estado comunal, que aplica a las grandes mayorías, y por otro lado, hablas de la generación de un conjunto de, llamémosle, de mecanismos para atender intereses y necesidades de grupos asociados al poder, y que por su elevado poder adquisitivo, pues anima la generación de comercios como de los que has hablado. Entonces estamos hablando de un país altamente polarizado donde ese del cual tú me hablabas, que pareciera ser artículos de lujo, por decirlo de alguna manera, atiende a un nicho de mercado sumamente pequeño. La pregunta es, ¿está mal que esto ocurra? Bueno, está mal que exista esa polarización tan abierta, está mal que abra un concesionario de alto nivel o tiendas de productos, de ropa, de accesorios de marca de alta gama. Claro que no. Está bien que eso también da empleo. Lo que estamos hablando que ese estilo de actividad genera un bajo encadenamiento dentro de la economía nacional, tiene pocas externalidades positivas
y estamos asociándonos a una economía de puertos simplemente. Es decir, es un producto de importación que ha generado empleos en el exterior, pero prácticamente genera muy pocas externalidades positivas dentro de nuestro territorio. Más bien deberíamos estar apoyando también a la industria, al sector agrícola, al sector pecuario, al sector agroindustrial, en fin, esas actividades que definitivamente generan numerosos empleos dentro de nuestro territorio y favorecen la calidad de vida y el bienestar de muchas familias venezolanas. Entonces, el problema no es ese comercio que haya abierto, sino que estamos abocados a un proceso de economía de puertos que poco ayuda al estímulo de la calidad de vida de los venezolanos. Profesora Sari Levy, 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Lo mejor este año 2021, retador, lleno de desafíos, complicado para nuestro país. Presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Señoras y señores de las urbanizaciones Santa Mónica, Los Chaguaramos, El Valle, Valle Abajo, Cumbres de Curumo, Colinas de Bellomonte y zonas circunvecinas, todos los jueves, viernes y sábados por la mañana en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica se instala la Gran Feria Santo Cristo de la Grita, donde te ofrecen y consigues las más frescas frutas, legumbres y verduras cultivadas en los páramos andinos. Acércate y comprueba su calidad y precios sin competencia. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía, frescura y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Se suma a nuestra mesa de debate el profesor Ronald Balsa. Él es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, una vez más, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Con mucho interés de conversar con usted acerca del tema que nos ocupa. Hace unos minutos conversamos con la profesora Sari Levy de la Academia de Ciencias Económicas de Venezuela, y entre otras cosas le pedíamos una reflexión sobre la profunda desigualdad que se ha generado en nuestro país, que se evidencia en muchos elementos, con muchos elementos, pero uno de ellos tiene que ver con la apertura de un concesionario de vehículos de alta gama en un país donde el salario mínimo prácticamente ha desaparecido. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo he seguido la noticia con alguna duda, ¿no? Porque por lo que he leído, ya ese concesionario existía en Venezuela. Y existía porque había Ferrari antes de esta situación en la que estamos viviendo hoy, cosa que es muy posible por el hecho de que este ha sido un país petrolero que además hace apenas 7 años venía justamente de un boom petrolero. Así que entiendo que ese concesionario de alguna manera estuvo relacionado con la prestación de servicios a vehículos que habían sido importados previamente. Pero cuando te refieres a la desigualdad, sí, efectivamente lo que este tipo de noticias y la manera como se aborda el tema de la dolarización, lo que hace es poner en evidencia una desigualdad que existía ya y que se ha hecho cada vez mayor
con todo este proceso hiperinflacionario que hemos estado viviendo. Así que mucho de lo que vemos es una manifestación de un proceso que bueno, tiene que ver justamente con el modo como el gobierno utilizó los recursos petroleros, el hecho de que no ahorró, que no utilizó el fondo de estabilización para suavizar el consumo en momentos críticos, de que hizo depender a la población de importaciones para su alimentación, para sus medicinas, que estableció un control de cambio, que hizo que las empresas tuvieran problemas para importar repuestos, o incluso para que muchos tuvieran incentivos para desviar esos recursos para otras actividades. Y por eso, bueno, llegamos a este momento de crisis, en el que ya tenemos 3 años de hiperinflación, tenemos además 1 año de pandemia, y una noticia como esta nos recuerda a todos lo tremendamente empobrecidos que estamos en tan poco tiempo, ¿no? Y bueno, algunas personas, algunas empresas, algunas lograron protegerse porque tuvieron ahorros en dólares, o porque siguen teniendo ingresos en dólares, y la mayor parte de la población no pudo ahorrar y está en unas condiciones en las que es muy difícil producir para poder venderle a otro algo que pague en dólares o en el equivalente en bolívares, porque siempre es bueno recordar que esta presunta dolarización coexiste con el uso del bolívar, pero no todos tienen suficientes bolívares tampoco para hacer sus compras. Y eso es lo que pone en evidencia esta desigualdad y esta pobreza que además la ENCOVI ha ido midiendo año tras año y que durante este último superó ya el 90% de la población. Ahora le pregunto, profesor, la profesora Sari Levy compartió una reflexión con nosotros acerca de la posible reconversión monetaria. Ella ha dicho que si no cambian las cosas, el producto de lo que está ocurriendo, probablemente habrá que eliminar como mínimo 6 ceros a la moneda. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Pues finalmente ya tenemos experiencia de 2 reconversiones previas, que nosotros vimos que eliminar ceros facilita usar calculadoras, usar computadoras, registros de esta información en términos contables. Hemos visto que el gobierno, cuando ordenó traer, digo el gobierno porque esto es función del Banco Central, pero el Banco Central se ausentó de esas tareas, ¿no? Ordenó la compra de efectivo, compró enormes cantidades de papel con denominaciones insuficientes, no hizo las actualizaciones necesarias, se perdió esa cantidad de recursos, toda esa cantidad de papel de colores se perdió, y los problemas de hiperinflación llegaron y se fortalecieron en nuestro país. Entonces, en una situación como esa uno pudiera decir eliminar de cero al bolívar por razones contables en un país en donde no hay efectivo puede resolver algunos problemas de registro de información. Puede ser relativamente cómodo, puede ser necesario para bancos, para empresas, pero no va a resolver el problema de base. El problema de base requiere de una política fiscal transparente. Si el gobierno no ha presentado el presupuesto, a pesar de que tiene una nueva Asamblea Nacional, que hizo una supuesta rendición de cuentas, una memoria de cuentas, y no tenemos información sobre los gastos que el gobierno va a hacer y sobre los ingresos que tiene y cómo le han afectado las sanciones, pues esta reconversión será una más en la lista, la tercera en la lista, y nada más. Profesor Ronald Balsa, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, que se explica, entre otras razones, por el saqueo de los recursos del Estado. Esto lo decimos nosotros. Y habrá que ver en qué termina esta averiguación y este reportaje que ha publicado la prensa suiza, que habla de cientos de cuentas a nombre de personas aparentemente vinculadas a la administración venezolana, por un monto total de más de 10.000 millones de dólares, según, insistimos, el periódico suizo
Le Martin Dimanche. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.